El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche de Madrid caía sobre los tejados de pizarra como un manto de terciopelo sucio y pesado en aquel invierno de 1918, cuando el mundo parecía querer sacudirse el polvo de las trincheras y olvidar el olor a pólvora con el perfume barato de los camerinos y el aroma dulzón del tabaco rubio. En medio de esa bruma que difuminaba las farolas de la calle de Alcalá y convertía a los transeúntes en espectros de abrigo y sombrero hongo, surgía una figura que no pertenecía del todo a la realidad mundana de la ciudad, sino que parecía haber escapado de un lienzo todavía húmedo o de una partitura triste olvidada en un piano vertical. Era Raquel Meller, la mujer que llevaba en los ojos toda la melancolía de una raza antigua y en la garganta el sollozo contenido de quien sabe que la belleza es una herida que nunca cicatriza del todo. No era una cupletista al uso de esas que levantaban la pierna con descaro y guiñaban el ojo al respetable, buscando la risa fácil o la provocación burda, pues ella poseía una estática sagrada, una quietud de ídolo pagano que obligaba al silencio cuando pisaba las tablas del escenario. Su historia no comenzaba en los grandes teatros iluminados por miles de bombillas eléctricas, sino en el susurro de un origen difuso que algunos situaban en el norte de Europa y otros en la judería de alguna ciudad olvidada, donde el apellido Meller resonaba con ecos de violines y oraciones leídas en voz baja. Dicen que la suerte o el destino, que a menudo son la misma bestia con distinto collar, quiso que sus pasos se cruzaran con los de Julio Romero de Torres, el pintor de las almas morenas y los silencios de bronce. Fue en un estudio donde el olor a trementina y aceite de linaza se mezclaba con el polvo en suspensión que bailaba en los rayos de luz filtrados por los ventanales altos. El pintor, que buscaba incesantemente la esencia de lo español en lo profundo y lo trágico, vio en Raquel no solo a una mujer hermosa, sino a la encarnación misma de una idea platónica. Ella no tenía la alegría chispeante de otras modelos ni la carnalidad agresiva de las que vendían su imagen por unas monedas. Raquel tenía la gracia, pero no la gracia del chiste, sino la gracia teológica y estética, esa que duele de tan pura. Posó para él, y en ese acto de inmovilidad absoluta Raquel Meller dejó de ser una mujer de carne y hueso para convertirse en un símbolo eterno atrapado en el óleo. Cuando el pintor trazó los contornos de su figura en el cuadro titulado La Gracia, la inmortalizó junto a la otra cara de la moneda, el pecado. Raquel era la luz espiritual, la virtud que no necesita alardes, la elegancia que reside en la renuncia, mientras que a su lado la otra figura representaba lo terrenal y lo caduco. Aquellos años 20 fueron un torbellino de flecos y cuentas de cristal, donde Madrid intentaba ser París y Londres al mismo tiempo, pero sin dejar de ser un poblachón manchego con pretensiones de corte. Raquel navegaba por ese río revuelto con la dignidad de una cisne negro. En los cafés cantantes, donde el humo se podía cortar con cuchillo y las botellas de champán francés costaban lo que un obrero ganaba en un mes, su voz se alzaba diferente a las demás. No gritaba. No necesitaba hacerlo. Desgranaba las letras de los cuplés con una dicción perfecta, acentuando cada palabra como si fuera la última, dándole a las historias de amores prohibidos y mujeres caídas una dimensión casi litúrgica. Los hombres que acudían a verla esperando la sicalipsis grosera se quedaban mudos ante su presencia, porque Raquel no ofrecía su cuerpo al deseo vulgar, sino que ofrecía su alma a la contemplación. Llevaba vestidos que parecían arquitecturas de seda y encaje diseñados para ocultar tanto como sugerían, y se movía con una lentitud estudiada, como si el aire a su alrededor fuera más denso que para el resto de los mortales. Se hablaba de ella en los mentideros de la villa y corte, y se decían cosas ciertas y cosas falsas, pues la fama se alimenta siempre de la leyenda. Decían que su tristeza provenía de un amor perdido en la guerra o de una infancia marcada por la huida. Decían que en su camerino nunca faltaban las flores blancas y que antes de salir a escena rezaba en un idioma que nadie comprendía. Pero lo único cierto era que cuando Raquel Meller estaba bajo el foco, el tiempo se detenía. Hubo noches de gloria en el Teatro Romea y en el Maravillas, donde los aplausos sonaban como una tormenta lejana que no llegaba a mojarla. Ella recibía la ovación con una leve inclinación de cabeza, sin sonrisas forzadas, manteniendo ese rictus de esfinge que tanto fascinaba a los intelectuales y a los poetas, que veían en ella una musa del modernismo tardío. Valle Inclán podría haber escrito sobre sus manos largas y pálidas, y Benavente podría haberle dedicado un drama de salón, pero ella pertenecía más al mundo visual y sonoro que al de la palabra escrita. La relación con el arte fue su salvación y su condena. Al ser la modelo de la gracia, quedó fijada para siempre en un instante de perfección que la vida real no podía sostener.
El público la miraba y buscaba en su rostro las pinceladas de Romero de Torres y ella tenía que luchar cada noche contra su propia imagen pintada tratando de demostrar que seguía viva, que su corazón latía y que su piel sentía el frío y el calor. Fue una época de contrastes brutales. Mientras en las calles se fraguaban huelgas y desórdenes y la política del país se deslizaba hacia el abismo de la dictadura, en los teatros se vivía una fiesta continua, una huida hacia adelante impulsada por el jazz que empezaba a llegar de América y por los ritmos rotos que invitaban al olvido. Raquel, sin embargo, se mantenía fiel a un estilo más clásico, más europeo y refinado. No se dejaba arrastrar por la vulgaridad imperante. Su repertorio incluía canciones que hablaban de tierras lejanas, de nostalgias imposibles y de la soledad que se siente incluso rodeada de multitudes. Hubo un momento en que la moda cambió como cambia el viento en la meseta, de golpe y con violencia. Lo que ayer era sublime hoy parecía anticuado. La gente empezó a pedir ritmos más rápidos, más carne y menos espíritu. Las nuevas estrellas del espectáculo eran jóvenes y descaradas, se cortaban el pelo a lo Garzón y fumaban cigarrillos con boquillas largas, riéndose de todo y de todos. Raquel, con su porte de dama antigua y su mirada profunda, empezó a sentirse desplazada. No era vieja, pero su alma parecía tener siglos. Intentó adaptarse sin perder su esencia, pero el mercado de las ilusiones es cruel y no perdona a quien no se pliega a sus caprichos. Los contratos empezaron a espaciarse y los teatros principales dieron paso a salas de segunda categoría donde el público era menos respetuoso y el piano a menudo estaba desafinado. Sin embargo, en esa decadencia lenta había una belleza terrible. Raquel Meller nunca perdió la compostura. Incluso en los escenarios más humildes actuaba como si estuviera ante reyes. Se maquillaba con el mismo cuidado, trazando la línea de los ojos con precisión quirúrgica, y se vestía con sus mejores galas, aunque el dobladillo estuviera ya un poco gastado. Fue en esos años difíciles cuando su leyenda cobró un matiz más humano. Ya no era la diosa inalcanzable del cuadro, sino la mujer que resistía, la mujer que se negaba a ser borrada por la marea de la frivolidad. Cuentan que una noche en un cabaret de provincias un grupo de señoritos borrachos intentó burlarse de ella mientras cantaba una balada triste. Raquel se detuvo en medio de una frase y clavó sus ojos negros en ellos. No dijo nada. Solo miró. Y tal fue la fuerza de su mirada, cargada de toda la dignidad de su estirpe y de todo el peso de su arte, que los hombres callaron y bajaron la vista avergonzados. Luego ella continuó cantando y su voz sonó más clara y potente que nunca, llenando el local de una verdad que hizo temblar los vasos en las mesas. El tiempo pasó inexorable, devorando los años 20 y dando paso a los convulsos años 30. La figura de Raquel Meller se fue difuminando en la memoria colectiva, superpuesta por nuevas modas y nuevos nombres. El cuadro de Romero de Torres seguía allí colgado en exposiciones y museos, recordando a todos que la gracia existió una vez y tuvo rostro de mujer. Pero la mujer real se retiró a un segundo plano, viviendo de los recuerdos y de la certeza de haber sido parte de algo grande. No hubo un final dramático ni una despedida multitudinaria. Simplemente el telón bajó despacio. Se dice que vivió sus últimos años con la discreción que siempre la caracterizó, lejos de los focos que tanto la habían amado y quemado. Paseaba por las calles de Madrid como una sombra elegante, reconociendo en las esquinas los fantasmas de un pasado esplendoroso. A veces alguien la reconocía. Un anciano que recordaba haberla visto en el Apolo, o una mujer que había copiado su peinado en 1925. Se acercaban a ella con timidez y le preguntaban si era ella la Raquel Meller, la de la gracia. Y ella sonreía levemente, una sonrisa que apenas curvaba sus labios, y asentía con la cabeza, confirmando que sí, que ella era el vestigio de un sueño. Su legado no fueron discos vendidos por millones ni películas taquilleras, sino una atmósfera, un aroma, un modo de estar en el mundo. Fue la representante de una época en la que el espectáculo tenía todavía un halo de misterio y el artista era un ser ungido por una luz especial. La historia de Raquel Meller es la historia de una resistencia estética. En un mundo que se volvía cada vez más ruidoso y mecánico, ella apostó por el silencio y la emoción. Su figura nos recuerda que la belleza no siempre está en lo que brilla y hace ruido, sino a veces en lo que permanece quieto y profundo. Como el cuadro que la inmortalizó, ella sigue allí mirándonos desde el otro lado del tiempo, con esos ojos que han visto la gloria y el olvido y que nos interrogan sobre la naturaleza efímera de nuestros propios anhelos. Y así, mientras la ciudad moderna ruge y se transforma devorándose a sí misma, la imagen de Raquel Meller
Permanece intacta en el lienzo de la memoria, protegida por el barniz de la nostalgia y por la admiración de quienes saben que la verdadera gracia es eterna y no conoce la muerte. Su vida fue un poema escrito en el aire, un suspiro prolongado que todavía resuena si uno presta atención en las noches de viento, cuando el pasado vuelve para reclamar su sitio. Y aunque los teatros donde triunfó hayan desaparecido o cambiado de nombre, y aunque las canciones que cantó ya no suenen en las radios, su esencia perdura flotando en el limbo de los artistas puros, aquellos que no actuaban para el público de hoy sino para la eternidad. Fue Raquel, la de los ojos tristes, la musa de Córdoba en Madrid, la mujer que convirtió su vida en una obra de arte, y que al final se fundió con ella para siempre, dejando atrás la carne para ser solo luz y sombra, color y línea, silencio y música en una partitura infinita que nunca termina de tocarse. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.